Bueno, a ver, nos quedamos en la parte de las cartas ASM. Entonces, déjenme les pongo mi pantalla. Estábamos, platicando sobre cómo es que se debe ejecutar la parte de la carta. Pues me voy a ir con esta presentación porque según yo es la misma. Ok, bueno, habíamos quedado que ustedes al final, o sea, si todo lo encierran en una entidad, lo único que van a ver como buses de entrada y como buses de salida son estos cinco buses. El bus D va a tener una entrada, en nuestro caso, aquí dice 9, pero deben tener ustedes 7 bits, porque en la GAL solamente cabe para un registro de 7 bits. Esta práctica va a usar 2 GAL. Ahorita les explico cómo vamos a distribuirlo todo. Luego van a tener INI, CLEAR y CLOCK, y como salida van a tener al registro A. Acuérdense que el registro va a estar acá adentro, y pues vamos a conectar la salida directamente para acá para que aquí vayamos viendo el corrimiento y vamos a tener un display. Entonces, habíamos platicado que en la carta ASM tengo un estado inicial que se llama E0, y este estado inicial lo que va a hacer es que siempre que yo llegue a él voy a inicializar mi contador en cero. Una cosa es que ustedes inicialicen un contador y otra cosa es que le den un reset. Ambas operaciones ponen al contador en cero. Bueno, de hecho la inicialización la pueden poner, ya saben, con 5, con 8, con 10, el número que ustedes quieran a partir del cual cuente. Obviamente lo vamos a poner en cero pues porque mi contador está vacío en un inicio. Pero ¿cuál es la diferencia entre una inicialización y una operación de reset? Bueno, la operación de reset es asíncrona, o sea, en el momento en el que yo presiono el botón o en el momento en el que yo aquí le paso un 1 al clear, en ese momento el contador se va a ir a cero, independientemente del punto en el que esté. Sin embargo, la inicialización, perdónenme, la carga, voy a decir la inicialización o una carga, necesita dos cosas. Una, que yo llegue al estado E0, y dos, que haya un flanco de ascenso en el reloj. O sea, el reset general es una operación asíncrona y la inicialización o la carga del contador con el número 0 es síncrona. Ambas operaciones al final de la ejecución pues me ponen al contador B en 0. Sin embargo, esta inicialización la pusimos aquí porque cuando nosotros terminemos de ejecutar el algoritmo, o sea, aquí ya que mostré y regreso, en automático se inicializa el contador en cero. O sea, no necesito aplicar un reset estando acá al fin del algoritmo. No necesito llegar al final del algoritmo y luego darle un botonazo para que el contador se inicialice. Es como si ustedes, cada vez que terminan de ejecutar, por ejemplo, burbuja, programaron burbuja, cada vez que terminan de ejecutar el programa, la consola, bueno, el sistema operativo recupera el control después de haber ejecutado el programa y está listo para ejecutar otro programa o el mismo programa. Si nosotros necesitáramos de un reset cada vez que terminamos de ejecutar un programa, pues sería equivalente a apagar mi computadora cada vez que termino de ejecutar cualquier programa que yo esté ejecutando. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? Sí, Muchachos, maestra. ¿sí? Entonces, Sí, acuérdense, no, sí, profe. una cosa es la carga o la inicialización del contador en cero y otra cosa es el reset. Aquí yo estoy hablando de una inicialización. Gráficamente, ¿cómo sé que es inicialización y no reset? Pues porque está marcado como una salida Moore. Y las salidas Moore, acuérdense que son salidas síncronas, o sea, dependen del estado en el que estoy. Bueno, ya que terminé, aquí estoy en el estado E0, pregunto por INI. Si INI vale 0, cargo, bueno, genero una salida para cargar al registro y me regreso al estado inicial. Y ahí me quedo un ratito, bueno, no un ratito, todo el tiempo hasta que INI valga 1. Bueno, aquí no era el clock, aquí era INI. Cuando INI vale 1, en ese momento
toma lo que hay en el registro, ya no carga, toma lo que hay en el registro y comienza a ejecutar el algoritmo. Esta parte que estoy resaltando en azul es el algoritmo. Ya que termina el algoritmo, entonces pasa al estado final que se llama E2. Y en este estado final muestra a B. Acuérdense que mientras no lo estaba mostrando, yo veía en el display un guioncito. Y cuando termino, muestro el resultado y aquí valido a INI. Si INI vale 1, me quedo mostrando. Pero si INI vale 0, me regreso al inicio. De esto creo que ya no hay ninguna duda, ¿o sí? Muchachos, No, maestra. ¿no? No, Ok. Miss. Ahora sí, vámonos con el algoritmo. ¿Qué pasa con el algoritmo? Bueno, acuérdense que yo quería ejecutar este algoritmo que teníamos un while y quedamos que este era pues porque es el mejor. Realmente si buscan en la bibliografía mejor algoritmo para el conteo de unos, les va a salir este. Bueno, ¿dónde lo acomodo? ¿Dónde lo acomodo? Este algoritmo, ¿qué cosa va a hacer? O más bien, ¿cómo se va a ejecutar en la carta? Bueno, a partir de este punto, yo ya tengo cargado el resultado, perdónenme, el valor de entrada sobre el cual voy a trabajar y está cargado en el registro. Entonces, según la carta ASM, lo primero que hace es llegar al estado E1. ¿Cuándo llega al estado E1? Pues cuando INI vale 1. Llega al estado E1 y en el estado E1 pareciera que ordeno, perdón, pareciera que ejecuto un corrimiento. Luego, pregunto por el contenido del arreglo. Si el contenido del arreglo es diferente de 0, entonces pregunto por el elemento 0 del arreglo. Si el elemento 0 del arreglo vale 1, entonces incremento en 1 mi contador y regreso otra vez a hacer el corrimiento, luego a preguntar por el contenido, luego a preguntar por el elemento 0 y en función de eso decido si incremento o no. ¿Cuándo para este algoritmo? Según la carta ASM, pues cuando el contenido del arreglo total es igual a 0. En ese momento me voy a mostrar el resultado y luego valido ahí. Así como está dibujada la carta ASM, ¿creen ustedes que el algoritmo que tengo aquí arriba se va a ejecutar de manera correcta? Muchachos, Ok, sí. ¿sí? ¿Sí o no? Creo que sí. Sí. ¿Sí? Ok. Creo que haría falta verificar el INI, ¿no? El INI ya lo verifiqué aquí. A ver, vean el algoritmo y vean la carta ASM y díganme, obviamente nada más hablando de lo que no, de lo que hace rato puse en azul. Y díganme si el orden de las cosas es lo mismo. Si el orden en la carta ASM corresponde al orden en el algoritmo. Pues no es el mismo, sí. ¿Qué hay de diferente? Que el corrimiento se hace primero antes que el if. ¿Ok? ¿Y qué efecto tendría el que el corrimiento se haga primero antes de preguntar por el if? No sé. Que ignoraríamos un lugar. ¿Mandé? Que ignoraríamos el primer bit. Ok, ignoraríamos el primer bit. ¿Y qué pasaría si ignoro el primer bit? En nuestro conteo faltaría tomar en cuenta un valor, ¿no? Ok, si el primer bit vale 0, pues no pasa nada realmente porque pues no de por sí no iba a incrementar el contador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Pero si el primer bit vale 1, al yo hacer
al aparentemente hacer primero el corrimiento, pues eliminaría un 1 sin haberlo tomado en cuenta. Sí, todo el mundo entendemos lo que parece estar pasando en la carta ASM. Sí, maestro. Sí. ¿Sí? ¿Seguros todos? Sí, Miss. Bueno, acuérdense que la carta ASM lo que hace es describir, ¿cómo ponerlo? Representar las salidas tipo Mili y tipo Moore en un autómata finito con salida. Y pues obviamente también modela las transiciones. Acuérdense que las salidas Mili se dan durante la transición y las salidas Moore se dan pues cuando llego al estado. Entonces, esto, aunque usa simbología muy parecida a la de un diagrama de flujo, a la de los diagramas de flujo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, no se lee como un diagrama de flujo. O sea, sí se lee de arriba para abajo y se buscan los caminos, se interpretan los caminos, sin embargo, no se ejecuta como un diagrama de flujo, porque esto que tienen aquí, B igual a 0, A corrimiento de un bit a la derecha, no son instrucciones. En un diagrama de flujo de un programa en C o en Java o en cualquier cosa, lo que hay dentro de los símbolos son instrucciones. Y aquí no son instrucciones, son acciones. Es que tal vez les cueste un poco de trabajo diferenciar las cosas. Una instrucción es aquella orden que ejecuta un procesador. Aquí no hay procesadores. Aquí lo que está pasando es que estamos construyendo un hardware y ese hardware lo que tiene son operaciones o acciones que como tal no se ejecutan. Lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? Se llevan, es que ejecutar y llevarse a cabo es lo mismo. Bueno, déjenme seguir avanzando para que les quede esto más claro. No hay como tal una instrucción que se esté ejecutando. Cuando ustedes tienen un diagrama de flujo, si esto fuera un diagrama de flujo, ustedes agarran y me dicen, bueno, aquí B es igual a 0. Entonces en la consola, si mandaran imprimir esto, ustedes verían un B igual a 0. ¿Ok? Y aquí no. Aquí lo que estoy haciendo es que tengo la orden de que al contador B le cargue un 0. Realmente lo que hay aquí son órdenes, no la ejecución de esas órdenes. De tal manera que, acuérdense que las salidas de Mealy y las salidas Moore se caracterizan por, las salidas Mealy son asíncronas, las salidas Moore son síncronas. Cuando voy a poner aquí el diagrama de tiempos. Ustedes tienen, los está rigiendo un clock y en un autómata, ¿cada cuánto se da la transición, muchachos? Cada flanco de Evento. ascenso. Cada flanco de ascenso, exactamente. Entonces, aquí yo voy a llegar al contador, perdónenme, al estado E0. Llego al estado E0 cuando hay un reset, porque ese es mi estado inicial. Digamos que el reset, déjenme le pongo otro color aquí, el reset estaba así. O sea, aquí llegué al estado E0. Las salidas Moore, ¿qué necesitan para poder generarse? Pues necesitan que primero llegue al estado y luego genero mi salida. Vean que las salidas son como órdenes. Entonces, aquí, como yo ya llegué al estado E0, aquí genero la orden de que B sea igual a 0. Pero esa orden de que B sea igual a 0, quedamos que es síncrona. ¿Por qué? Porque es una salida tipo Moore. ¿Qué necesitan las
órdenes síncronas para poder ejecutarse. El flanco de ascenso El también. flanco de ascenso en el reloj. Entonces, aunque desde aquí ya di la orden, realmente la asignación de b igual a 0 se va a ejecutar hasta que llega el flanco de ascenso de reloj. Vean que está desfasada. Desde aquí di la orden, pero hasta aquí, digamos que esta es b, hasta aquí b vale 0. ¿Se entendió esa parte? Sí, maestra. ¿Sí? Ahora, aquí pues no sé cuánto hay, ¿no? Bueno, ahora, supongamos que ini vale 1, ya no voy a dibujar aquí ini porque ya no cabe, pero bueno, aquí ini vale 1, entonces llego al siguiente estado. Acuérdense, ¿cuánto llego al siguiente estado? Pues al siguiente estado voy a llegar en flanco de ascenso, aquí. Y en el flanco de ascenso yo le pido que A sea igual a A recorrido a la derecha un bit. Pero esta vuelve a ser una orden Moore. Al ser una orden Moore es síncrona. ¿Cuándo se va a ejecutar? Muchachos, ¿El flanco de ascenso? en el flanco de ascenso. ¿En qué flanco de ascenso? ¿En el flanco 2 o en el flanco 3? En el 3. En el 3. ¿Por qué? Porque la orden se generó, bueno, aquí no se alcanza a notar, no lo dibujé así, pero déjenme dibujarlo mejor. Se generó un poco después, ¿no, Miss? Exactamente, se genera un poco después. No alcanza a llegar, más bien, en el flanco llego al estado y después, acuérdense que ese es el orden, llego al estado y luego genero la salida. Entonces aquí llego al estado, déjenme ver si puedo borrar esta. Bueno, ya no puedo. Llego al estado y después genero la salida. Si se dan cuenta, ya no alcancé a cachar este flanco para aquí hacer mi corrimiento. Realmente lo voy a hacer en este flanco de reloj. ¿Me expliqué? Sí, maestra. ¿Sí? Se hace en el flanco Sí. 3. Entonces, realmente aquí no es que pierda el primer elemento del arreglo. Lo que pasa es que estoy ordenando para después hacerlo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando llegue el siguiente flanco. ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Muchachos. Sí, Miss. ¿Seguros todos? Entonces, es así como se va a ejecutar. De hecho, por eso es que se puede ejecutar el algoritmo correctamente. ¿Qué pasaría si yo primero pregunto, como está en el algoritmo, allá arriba, primero pregunto y después ordeno el corrimiento? Bueno, lo que pasaría es que se retardaría y contaría un bit de más. ¿Por qué? Acuérdense que hasta que yo cumplo el flanco de ascenso de reloj, lo que hay acá adentro, lo que haya yo ordenado, se ejecuta. Entonces, pregunto, ¿es diferente de 0? Sí. ¿El elemento 0 es igual a 1? Sí. Bueno, incremento y luego ordeno el corrimiento. Pero primero llego aquí y bueno, obviamente regreso para acá. ¿Y cuándo voy a poder ejecutar el corrimiento que yo ordené aquí? Pues hasta que vuelva yo a llegar al estado. Y como ya pasó un flanco de ascenso y yo no pude ejecutar el corrimiento, el valor del arreglo que voy a estar ocupando va a ser el primer valor con el que yo originalmente inicié. Y entonces volvería a contar 2 veces el primer elemento. ¿Se entiende la diferencia?
muchachos. Creo que sí. ¿Sí? Más Acuérdense o que, menos. véanlo, Más o menos bien. véanlo así. Aquí no es que yo lo ejecute, no lo estoy ejecutando. De hecho, aquí tampoco lo estoy ejecutando. Lo que yo estoy haciendo es ordenando que se ejecute. ¿Y cuándo se va a ejecutar? Cuando llegue un flanco de ascenso. Entonces, imagínense que mi arreglo, ya terminé de hacer mis corrimientos, ya el arreglo tiene puros ceros, digamos que es de 4 bits. Y entonces aquí pregunta, ¿el arreglo es diferente de 0? No, ya es igual. Entonces llega aquí y le ordena que muestre a B, pero no lo va a hacer todavía. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando haya un flanco de ascenso. ¿Y cuándo va a ser el siguiente flanco de ascenso? Pues cuando evalúe la transición y llegue al otro estado. Hay de dos, llegar al estado otra vez E2, en donde le vuelvo a ordenar y ejecuto y vuelvo a ordenar, o llegar al estado E0, en donde le ordeno que el B sea igual a 0 y ejecuto el mostrar a B. Cada vez que yo llego a un estado nuevo, hago dos cosas. Primero, llego al estado y al mismo tiempo ejecuto todas las órdenes que acarreé durante mi transición. Esas son las dos cosas que se hacen en paralelo. Y después de haber hecho esas, vuelvo a ordenar lo que tiene el estado al que llegué. ¿Me expliqué? O sea, podría ser algo así como que, bueno, lo interpreto yo como que las comparaciones y todo esto no son algo así como de, le dices eso y la GAL va a comenzar a ver, este sí es un cero, este sí es un uno, sino que al final de cuentas es como un arreglo de compuertas que si es cero va a pasar y si no, pues no. Entonces es como que independiente del ciclo del reloj, ¿no? No entendí su Lo idea. revolvimos. Ajá. Bueno, yo no entendí su idea. A ver, es que déjenme encontrar una analogía. Miren, supongamos que estamos con mi arreglo, nada más vamos a hacerlo con dos valores, con un 0 y con un 1. Y ese es todo mi arreglo, para que no nos tardemos en ejecutar. Bueno, ini vale 1. Entonces, llego, déjenme poner por aquí. En este punto b es igual a 0. Y pregunto por ini. Como ini vale 1, entonces tomo este valor y empiezo a ejecutar esta parte de mi algoritmo. Lo primero que voy a hacer es ordenar que se haga el corrimiento. ¿Qué tuvo que haber pasado para que yo salte del estado 0 al estado 1, además de que ini vale 1? ¿Qué otra cosa debió de haber pasado? ¿El flanco de ascenso? Exactamente, que se haya dado un flanco de ascenso. Entonces, todo el camino que ustedes ven aquí entre estados se da durante la transición. ¿Y cada cuánto hay una transición? Pues todo este tiempo. Tengo todo este tiempo para evaluar todo lo que yo quiera, ¿ok? Porque una vez que llegue el siguiente flanco, entonces ahora sí ya no voy a poder evaluar más. Ya lo que voy a hacer es terminar de llegar a donde estaba yo yendo y ejecutar las cosas que se acarrearon en el camino. Entonces, vean, llego al estado E1. En el estado E1 ordeno que se haga el corrimiento. Y entonces pregunto, ¿A diferente de 0? Sí, porque mi arreglo tiene ahorita esto. Acuérdense que aquí cuando llegué lo ordené, pero no lo ejecuté. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿A diferente de 0? Sí. ¿El elemento 0 de A es igual a 1? Sí. Entonces, ordena que haya un incremento en el contador y regresa al estado E1. Y para que llegue al estado E1, ¿qué debe pasar? ¿El corrimiento? No, El flanco, ¿no? el flanco. Entonces, yo llego en este flanco
Y en este flanco ejecuto dos cosas. El, el incremento, porque acuérdense que el incremento es una operación síncrona, y el corrimiento que hace rato ordené. ¿Me explico? Sí, yo ahora sí te lo entendí. ¿Sí? Ya que, Sí. y además, eso lo hice en paralelo. Y hice tres cosas, en ese momento hice tres cosas en paralelo. Uno, llegué al estado. Dos, ejecuté el corrimiento que hace rato ordené. Y tres, ejecuté el incremento que aquí ordené. Todo eso, todo eso lo hice durante la transición. Lo acarreé y cuando llego al estado lo ejecuto. ¿Se entendió? Sí, maestra. Ahora, ya que llego al estado, tengo otra tarea, que es volver a ordenar el corrimiento. Después del primer corrimiento, pues mi arreglo ya quedó así, ¿no? En 0, 0, porque ya ejecuté el corrimiento de hace rato. Llego aquí y vuelvo a ordenar un corrimiento. Vuelvo a ordenar un corrimiento. Y con este valor que fue el resultado del primer corrimiento ordenado, pregunto, ¿A diferente de 0? No. Entonces ya llego aquí. Al llegar a un estado, pues es obvio que fue porque pasó un flanco de ascenso. Y en este flanco, al llegar a este estado, ejecuto dos cosas en paralelo. Una, el corrimiento que ordené aquí la última vez que estuve, que si hago un corrimiento más, pues va a volver a llegar a 0, 0. Dos, llegar al estado, esas dos cosas las hice en paralelo. Y tres, ordeno que se muestre B. No lo estoy mostrando todavía, solamente estoy ordenando que se muestre. ¿Se entendió? Sí, maestra. ¿Sí para Sí, todos? Y bueno, así se sigue. En este punto valida a INI, si INI vale 1, entonces ahora sí vuelvo a transitar al mismo estado y en donde cuando llegue al mismo estado ejecuto dos cosas en paralelo, la llegada al estado y mostrar a B, y dos, vuelvo a ordenar que se muestre B. Ahora sí. Sí, maestra, ahora sí. Ok, Gracias. bueno, ya. Entonces, la carta ASM, aunque se ve como un diagrama de flujo, tienen que tener mucho cuidado porque no se lee como un diagrama de flujo. En el diagrama de flujo todo lo interpretamos como que se está ejecutando en el momento en el que se ordena. Y aquí no. Aquí todo esto son órdenes y se ejecutan hasta que llegue un flanco de ascenso en el reloj. ¿Quedó claro? Sí. Ok, bueno, ahora, de la carta ASM hay que construir la ruta de datos. ¿Qué cosa es la ruta de datos? Bueno, es la conexión entre los elementos que me van a ayudar para que se pueda ejecutar mi algoritmo. Si se dan cuenta, bueno, creo que no les había dicho, estamos construyendo un pequeño procesador que lo único que sabe hacer es contar unos de un arreglo. De esto tienen tres elementos. El primero, van a tener un registro, que ya quedamos que para ustedes no es de 9, sino de 7 bits. ¿Por qué? Pues porque aquí tienen una operación que dice carga y además, pues la definición del problema dice que hay que almacenar primero los unos que después voy a contar. ¿Y en dónde almaceno cosas? Pues lo almaceno en registros. ¿Queda claro por qué tengo un registro? Sí, maestra. ¿Sí? Ahora, ese registro, pues ya quedamos que va a ser de 7 bits y va a tener tres operaciones. ¿Cuáles van a ser esas? Bueno, de aquí de la carta ASM pueden observar que las operaciones que le corresponden al registro son la carga de A y el corrimiento. Y, una carga, una retención y un corrimiento. No es un registro genérico. Acuérdense que los registros genéricos tienen corrimiento a la derecha, corrimiento a la izquierda. Aquí no, aquí solamente es corrimiento a la derecha.
Entonces mi mi registro de 7 bits tiene 3 operaciones. Carga, corrimiento a la derecha de un bit y retención. El segundo elemento es el contador de 4 bits. No es cierto, para ustedes no es de 4 bits, para ustedes es de 3, porque el número máximo al cual pueden llegar pues es 7 y 7 cabe en 3 bits, entonces es un contador de 3 bits. ¿Qué operaciones van a tener en ese contador? Bueno, tienen una carga, ya quedamos que este no es un reset, tienen una carga, un incremento y cuando no cuento tienen una retención. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Aquí tienen carga, Como retención e incremento. Ok, bueno. Y el otro elemento que necesitan es un multiplexor. ¿Para qué? Pues para que me ayude a diferenciar entre si muestro el guioncito o muestro el resultado, que es justo esta parte de aquí, el mostrar AB. Con estos 3 elementos hay que conectarlos entre ellos para que después una unidad de control o un autómata controle la ejecución de la carta ASM. ¿Cómo los vamos a conectar? Bueno, así. Este va a ser su registro. Aquí, todo donde diga 9, ustedes le ponen 7, muchachos. Entonces, este es el registro. Este registro, si se dan cuenta, tiene una entrada de 7 datos, de 7 bits, de 7 datos, y una salida QA o A de 7 bits. La tabla azul corresponde al elemento arreglo. Entonces, tengo 2 señales de habilitación. ¿Cómo se va a comportar? Si ustedes aíslan este elemento, ¿cómo se va a comportar? Bueno, cuando haya un clear, los demás no me importan, entonces QA es igual a 0. Cuando clear valga 0, haya un flanco de ascenso, pero LA y EA valgan 0, entonces voy a hacer una retención. Cuando clear valga 0, haya un flanco de ascenso, LA valga 1 y EA valga 0, voy a hacer una carga. Y cuando LA valga 0 y EA valga 1, voy a hacer un corrimiento a la derecha de un bit. Esta tabla representa el comportamiento de mi arreglo con las 3 operaciones que yo puse aquí. ¿Se entendió, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? De esto creo yo que ya no deberíamos tener ningún problema porque ya han manejado un montón de arreglos millones de veces. Bueno, muchas veces ya en la materia. Bueno, perdón, de registros. Ahora, vamos con el contador. La tabla verde corresponde al cosito que según yo era verde cuando lo dibujé. Tienen un contador que se parece al arreglo porque también tiene un bus de entrada, 2 señales de control y un bus de salida. Ahora, si se dan cuenta, aquí yo constante le puse un 0. Ese 0 me va a servir cuando hagamos la carga del número 0. Vámonos con la tabla de verdad. Si hay un clear, todo lo demás no me importa, entonces QB es igual a 0. Obviamente esto es un reset, no es la carga. ¿Cuándo hago retención? Pues cuando clear vale 0, hay un flanco de ascenso, LB vale 0 y EB vale 0. Estoy reteniendo. Cuando clear vale 0, el clock tiene flanco. En LB hay un 1 y EB vale 0, entonces hago la carga. Pero como por default le estoy poniendo un 0, o sea, cableado, alambrado, le estoy poniendo un 0, pues no hay manera de que cargue otro número. Por eso es que va a cargar únicamente el valor 0. Esa es la inicialización de mi contador. ¿Se entendió esa parte? Creo que sí. ¿Dónde ¿Y no no se sería entiende? suficiente con el clear? No, que no quedamos que el clear es diferente de la carga, porque el clear es asíncrono y la carga del contador en 0 es síncrona.
Piénsenlo así. Cada vez que encienden su computadora y ejecutan Word, cuando cierran Word, bueno, más bien, cuando quieren ejecutar otro programa, en teoría lo correcto sería que cerráramos Word y luego ejecutamos el programa. Eso sería una, entre comillas, inicialización de la memoria. Si ustedes quisieran inicializar la memoria mediante un reset, entonces tendrían que darle botonazo a su computadora para apagarla y reiniciarla. ¿Lo hacen o es práctico eso? No. No. Por eso es que una cosa es que hagamos reset y otra cosa es que solito se inicie otra vez el contador. Es como si sus relojes digitales de pulsera, cuando llegan las 12 de la noche, pues para que funcione le doy un botonazo y entonces mañana ya me va a dar otra vez la hora correcta. No pasa. El reloj solito cuenta y solito se reinicia. Bueno, no se reinicia, pues sigue contando a las 12 de la noche. ¿Me explico ahora sí ya queda clara la diferencia? Ya entendí. ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, aquí, por eso necesito que cargue un valor. Ahora, el contador, acuérdense que la operación de carga me ayuda, o más bien sirve para que yo pueda inicializar mi conteo en el número que yo quiera. ¿Se acuerdan cuando hicimos contador genérico que yo les decía? Inicialicen en el 5, y entonces ustedes le ponían el 5 y ahora que empiece a contar hacia arriba. Entonces el contador tenía que inicializarse en 5 y luego 6, 7, 8, 9, 10. Es así, yo quiero inicializar mi contador, pero aquí no me interesa inicializarlo con un valor diferente de 0, porque si lo inicializo con un valor diferente de 0, por default estaría aumentándole unos que quién sabe si tenía mi contador, mi registro o no. ¿Me expliqué? Ok, sí, maestra. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, entonces, ¿cómo le hago para inicializar con 0? Pues le conecto por default un 0 a la entrada. Y ahora ya no va a haber poder humano que lo inicialice en otro valor, porque ya está cableado de esa forma, con un 0. Luego, ¿cómo incremento? Bueno, pues el contador, perdónenme, el clear tiene que valer 0, el clock tiene que valer flanco de ascenso, LB en 0 y EB en 1. Con eso voy a incrementar en 1 mi cuenta. Y ya, si se dan cuenta, el arreglo y el contador se parecen mucho. Nada más que en lugar de uno hace corrimiento y el otro hace conteo. Más bien, pues sí, hace corrimiento y el otro hace incremento. Si se dan cuenta, se parece. Y bueno, esta aquí es una carga. Bueno, aquí la carga le puedo pasar lo que yo quiera porque en teoría puedo contar cualquier contenido del registro. Y acá cuando cargo, pues cargo en 0. Hasta ahí, ¿alguna duda? Creo que no, maestra. Ok, bueno, ahora vámonos con el multiplexor. ¿Para qué sirve el multiplexor? Bueno, quedamos que el multiplexor no me va a permitir mostrar si el resultado al final. Cuando yo quiera mostrarlo, dejo pasar el resultado del contador de aquí para acá. Cuando no quiera mostrarlo, pues le pongo el guioncito constante. ¿Ya vieron ahí el guioncito que ahorita ya aparece una carita? Sí. Bueno, Sí. entonces, ¿por qué no le paso directo el valor del contador a el multiplexor? Bueno, no lo paso directo porque el contador está en binario y el display no conoce el binario, lo que conoce es el código decodificado. Por eso es que voy a utilizar un circuito decodificador que va a cambiar mi código binario, por ejemplo, el 4, lo va a cambiar por el dibujito del 4. ¿Me explico? Sí. Ok. Bueno, ahora ya tengo toda esta parte que es mi ruta de datos de aquí para acá. Mi ruta de datos. ¿Quién va a controlar o quién va a decidir
cuando se hace la carga, la retención, el incremento, el corrimiento de cada uno. Bueno, justo lo va a hacer la unidad de control. Este bloque en rojo que ustedes tienen aquí se le llama unidad de control. Y la unidad de control dentro tiene la carta ASM, o sea, un autómata. Ese autómata lo que hace es gestionar, si ustedes se dan cuenta aquí en las tablas de operación, el que el registro haga la carga o el corrimiento depende de la combinación de LA y EA. El que el contador haga la operación de retención, incremento, perdón, carga o incremento depende de LB y EB. Y el que el multiplexor muestre o no el resultado depende de una señal que le pusimos S. Bueno, yo aquí le puse S. Entonces, obviamente que no tendría mucho sentido que yo las controle manualmente, sino pues como para qué hice mi carta ASM. Dentro de la unidad de control está ese autómata. Hasta ahí, ¿alguna duda? No. ¿No? Bueno. No, Miss. Cada orden diferente de aquí o cada salida diferente genera acá, pues obviamente una salida de control. LA, si ustedes se dan cuenta, LA viene de la unidad de control, puede ser más grande. LA, EA, LB, EB y S son salidas de la unidad de control. Y las entradas van a ser todas aquellas señales que correspondan a un rombo de transición en la carta ASM. ¿Cuántos rombos diferentes hay en esta carta ASM? 3. 3. Bueno, pues entonces su unidad de control tendrá 3 entradas. ¿Quiénes son esas 3 entradas? Bueno, la primera es INI. Aquí está INI. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí INI, pues vale, la conecto a la unidad de control. Las otras, ¿quiénes son? Bueno, una es aquella que me diga si el valor del registro es igual, perdón, es diferente de 0. ¿Cómo calculo si el valor del registro es diferente de 0? Bueno, ustedes aquí tienen el valor del registro. Aquí está. Bueno, déjenme ponerlo con este color. Creo que ni se ve. El valor del registro, que tiene dos caminos. Uno, salir hacia LEDs y otro, además, meterlo a una compuerta NOR. ¿Cuándo se activa la compuerta NOR, muchachos? Cuando hay 1, No. 0. ¿Cuándo se activa la compuerta NOR? Me los voy a regresar a fundamentos. Cuando todo es 0, ¿no? Cuando todo es 0. Cuando aquí todos los elementos del arreglo sean 0, acá habrá un 1. En caso contrario, pues habrá acá un 0. O sea, con un bit que aquí valga 1, la salida de esa compuerta va a ser 0. ¿Me expliqué? Sí, maestra. Es más o menos lo que bueno, digo más o menos porque está al revés, es lo que nosotros queremos, que me indique, yo solamente quiero una bandera que me indique cuándo parar de ejecutar el algoritmo. ¿Y cuándo paro de ejecutar el algoritmo? Pues cuando mi arreglo está vacío, cuando mi arreglo vale 0. Entonces, esta bandera pues me permite averiguar eso, si mi arreglo ya está vacío. Cuando el arreglo está vacío, la banderita se enciende. ¿Quedó claro eso? Sí. Ok, entonces esa bandera me la voy a llevar a la unidad de control y esa bandera me especifica si A es diferente de 0. Ya nada más me hace falta otra entrada. Esa entrada es el elemento 0 del arreglo. Pues tal cual, me voy al arreglo, agarro el elemento 0 y lo paso como entrada a la unidad de control.
Y acá, si se alcanza a ver, dice el bit 0 de A. ¿Ok? Sí, maestra. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me hace falta? Bueno, realmente ya así quedaría conectada mi ruta de datos. Lo que me hace falta es reinterpretar la carta ASM. Aquí tengo mi carta original, que es la de la diapositiva de acá arriba, que ya está toda rayada. Y acá me queda la carta final. ¿Por qué la cambiamos? Bueno, es que esta carta, la primera, tiene órdenes. Acuérdense que aquí están las órdenes. Y esta de acá ya tiene las salidas generadas o las salidas que debo generar. Salidas. Vean, cuando, según mi ruta de datos, cuando B es igual a 0, o sea, el contador se carga con el número 0. ¿Cuándo? Muchachos. Cuando LB y cuando LB es 1 y EB es 0. Exactamente, cuando LB es igual a 1. Entonces aquí lo que puse es LB. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que bastaba con que pusieran el nombre de la señal que quieren activar en 1 para que se entienda que todas las demás señales ahí, en ese punto, deben valer 0? Muchachos. Sí, Miss. Entonces, aquí lo que pasa es que yo solamente estoy poniendo el valor, más bien poniendo el nombre de la única señal que debe valer 1. Si yo aquí pongo LB, significa entonces que LB debe valer 1 y por ende estoy activando la inicialización del contador en 0. Si mi carta ASM requiriera que otra señal valiera en este punto 1, pues aquí la pondría. Por ejemplo, no sé, EX, que aquí ni hay una señal EX. Pero si pusiera la señal EX, bueno, significa que tanto LB como aquella señal EX deben valer 1 en ese momento. ¿Se entiende la notación? Sí, maestra. ¿Sí? Todas las demás que no se mencionan, pues valen 0. Luego, carga de A. Aquí dice, bueno, si ini igual a 0, cargar A. ¿Qué debe pasar para que yo pueda cargar A según mis operaciones que tengo aquí? Clear 0, flanco de ascenso y LA1, ¿no? LA en 1. Entonces, aquí, LA, por eso aquí está el nombre de LA, LA igual a 1. ¿Sí se entiende cómo estoy pasando de la carta de órdenes a la carta de salidas? Muchachos, Sí, maestra. ¿sí? Bueno, ahora, Sí, Miss. el siguiente. Dice que si ini vale 1, entonces haga más bien ordene el corrimiento de un bit. ¿Cómo ordeno el corrimiento de un bit según estas dos tablas? Activando A. ¿Activando qué? EA vale Activando 1. EA igual a 1. Entonces aquí EA. ¿Por qué? Porque según la notación, con que yo ponga EA ya es suficiente para que EA sea igual a 1. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Siguiente. Aquí cambia. Vean que el orden de la pregunta cambió. Aquí preguntaba yo, ¿A diferente de 0 igual a 1? O sea, ¿esto es verdadero? ¿Es verdadero que el contenido del arreglo A es diferente de 0? Sí. Entonces, pregunto, acá está al revés. ¿Z vale 0? Sí. Entonces, haces otra cosa. ¿Cuándo se enciende la bandera Z? Según lo que les expliqué hace ratito. Cuando el vector tiene todo 0. Exactamente, cuando el vector ya está vacío. Pero no es cierto, no es cierto, no es cierto.
No es cierto, no es cierto. Borren esos últimos 5 segundos. A ver, otra vez, replanteo la pregunta. No, sí lo dije correcto, ¿no? Dije, ¿cuándo se enciende la bandera 0? Bueno, voy a replantear. Sí, porque la bandera nos dice en 1 cuando ya acabaste de recorrer todo Exactamente. tu arreglo. Y cuando ya está vacío. Pero, a ver, ¿cuándo vale 0 la bandera 0? Cuando todavía hay unos en el arreglo. Exactamente, cuando todavía hay unos sobre el arreglo. O sea, que tengo que seguir ejecutando. Por eso es que aquí cambié el orden de la pregunta, bueno, la dirección de la pregunta. ¿Ok? Entonces, si z vale 0 es porque vale la pena seguir ejecutando el algoritmo. Y aquí pregunto, el elemento 0 de A, ¿cuánto vale? Si vale 0, pues no hagas nada y solamente regrésate a volver a ordenar el corrimiento. Pero si z vale 0 y el elemento 0 de A vale 1, significa que hay un 1 que debo contar. Y si ese 1 lo quiero contar, lo que tengo que hacer es activar a la señal EB, que la señal EB, según esta tabla, lo que hace es incrementar en 1 el contador. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí. Ok, ahora, ¿cuántas veces o cuánto tiempo me voy a quedar ahí parada? Bueno, pues todo depende, bueno, no parada. ¿Cuánto tiempo voy a quedar aquí ciclada? Pues todo depende de Z. Cuando Z se encienda es porque el arreglo ya no tiene unos, o sea, ya está vacío o ya tiene puros ceros. Y como el arreglo ya tiene puros ceros, entonces me voy a ir a mostrar el resultado. ¿Y cómo muestro el resultado? Bueno, pues enciendo ese. Y luego pregunto por INI. Si INI vale 1, me quedo aquí encendiendo a ese, por ende, viendo el resultado. Cuando INI valga 0, me regreso al inicio y entonces otra vez LB vale 1 para inicializar el contador. Si no lo inicializo, voy a quedarme con el último valor del contador que tenía. ¿Me expliqué? Muchachos, Sí, Miss. ¿sí? Sí, Y maestra. pues ya. Eso es lo que viene en su siguiente práctica. Déjenme abrir su práctica. Cartas. Caray. Primero se veían marquesinas. Bueno, ya. Vamos a ver. ¿Qué van a hacer en su práctica? Bueno, es lo mismo, lo que yo acabo de explicar. Esta es la carta ASM, que es la carta que tienen allá. Van a hacerlo y lo van a dividir en 2 GAL. La primera GAL que va a tener. La primera GAL va a tener el registro. Miren, ni siquiera es de 7 bits, su contador es de 6 bits, ¿ya vieron? Si no, no cabe. Entonces van a tener el registro y la unidad de control, o sea, el autómata. El autómata lo tienen que describir con alto nivel, o sea, de lo último que hicimos con sensores, ¿se acuerdan? Declarar los estados e ir validando las salidas, e ir validando en función de las entradas las salidas que se deben de generar y las transiciones hacia las cuales se deben recorrer. Si no lo recuerdan bien, lo vamos a terminar de ver el martes, pero quiero que vayan haciendo de la primera GAL el registro y la compuerta. Y en la segunda GAL van a tener el contador, el convertidor de código y el multiplexor. De aquí, aunque aquí dice que se conecten a un display, a un módulo multiplexado, no lo necesitan ustedes porque tienen solamente un display. Esto se hacía cuando teníamos la tarjeta Teddy y la segunda GAL solamente tenía conexión con el módulo multiplexado, pero ustedes no lo necesitan. Entonces van a usar únicamente un solo display y este display va a mostrar el resultado de su conteo.
¿Se entendió cómo queda distribuida esta práctica? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, el día martes Sí. voy a explicarles cómo van a hacer la unidad de control y cómo, o más bien, qué deben ver en la simulación. En teoría, su práctica debería estar para el día miércoles, porque el día miércoles, si ustedes avanzan de esto el fin de semana, el día martes solamente les explico cómo va la unidad de control, lo ponen en su código y simulan todo y ya funciona. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, Eh, entonces, todas ahorita, las partes que van dígame. bueno, los que tienen resistencias, los que según sería para el multiplexado, Ajá, nada más se iría directo a, bueno, dependiendo si es ánodo o cátodo común, se iría ya directo, ¿no? Ya no tendría que exacto, sacar nada del contador directo. exactamente, ya no tendría que sacar nada del contador porque hagan de cuenta es un solo display. Entonces, esta parte que era, ¿se acuerdan que aquí tenían un contador de anillo que manipulaba cuál era el elemento que se mostraba? Ujú. Aquí Sí, no lo van a hacer porque ustedes en Proteus pues solamente le pueden poner un solo display. ¿Ok? Entonces esto sí va directo, dependiendo si es ánodo o cátodo, que vaya a tierra o que vaya al positivo. ¿Vale? vale. Va. Bueno, entonces, el día martes les explico cómo es que van a hacer la unidad de control en VHDL y qué se debería ver en la simulación. Y esta práctica se entrega el día miércoles. El día martes les voy a dar la teoría de memorias, que es el último tema. Y el día miércoles les voy a dejar la primera práctica de memorias. Y ya casi acabamos. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿Cuándo termina el semestre, maestra? no sé, no tengo ni idea. Déjeme ver, ahorita mostramos. Espéreme, déjeme dejar de grabar.